Hola, hoy quiero hablar sobre un tema que tiene que ver directamente cómo las ideologías, las filosofías actúan en la mente de las personas, sobre todo cuando se tratan de ideologías que afectan la vida de nuestros hijos. Y bueno, analizando los últimos acontecimientos, como lo ocurrió en Estados Unidos con el lamentable asesinato de Charlie Kirk, donde un joven planificó previamente todo con precisión, le disparó y según las investigaciones, este joven estaba influenciado por una ideología política. Las evidencias hallaron casquillos con mensajes con lenguaje político, simbología asociada con movimientos antifascistas, movimientos LGTB+, entre otros. Y así como las diferentes ideologías se han diseminado estratégicamente en los colegios y universidades en todo el mundo, influye esto en la mente de nuestros jóvenes. ¿Qué es lo que busca? Colocar al hombre en el centro y dejar de un lado a Dios. Viviendo en un mundo donde existe la libertad, a veces se ha tergiversado esta palabra. Y a lo largo de muchos años, las ideologías han intentado reemplazar a Dios con sistemas humanos que prometen, pues, libertad, progreso, identidad, pero al final terminan vaciando el corazón y confundiendo la verdad. Leí un ejemplo práctico. A ver, si yo decido comprarle hoy a mi hijo un celular nuevo, este está diseñado en fábrica con un sistema limpio y perfecto, listo para que funcione bien. Con el tiempo, decide mi hijo descargar aplicaciones dañinas que contienen virus. Entonces, al fallar el equipo se preguntan, ¿por qué no funciona bien? Bueno, si sigue así, con el tiempo, si esto no se repara, se corrige, el celular muere. Y así es la mente de nuestros hijos. Con esas influencias mueren espiritualmente. Recordemos que nuestra mente fue diseñada por Dios para vivir en verdad y en amor, pero con las influencias del sistema y personas interesadas les meten pues en la cabeza un virus ideológico influenciando sus mentes, como por ejemplo el relativismo, donde se dice que no hay una verdad absoluta. Al decirles esto, ellos quieren mostrar que Dios pierde autoridad. Sin embargo, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, verso 6, dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Por lo tanto, Cristo es la verdad. También existe la ideología de género, confusión de identidad. Intenta separar la identidad biológica del diseño de Dios, diciendo que cada uno puede autodefinirse como quiera. Pero sin embargo, el libro de Génesis 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Por lo tanto, solo existen dos géneros. Y la biología lo respalda. Hombre y mujer. También existe el hedonismo, donde se dice que solo importa el placer, solo importa cómo tú te sientas. Promueve que lo más importante es disfrutar, divertirse y evitar pues el sufrimiento, ¿no? También está el materialismo, donde dice que tu valor está en lo que tú tienes. Eres más exitoso cuanto más tienes. Hace creer que el valor de la persona está en lo que tiene y no en lo que es en Dios. Bueno, también está el ateísmo, el secularismo. Hacen creer que Dios es irrelevante para la vida diaria. Sustituyen la fe con ideologías humanistas o científicas que excluyen lo espiritual. Y para no ir muy lejos de la realidad, también está el tecnocentrismo de redes sociales, donde se muestra una identidad distorsionada y comparaciones que muestran falsas realidades. Presentan modelos de vida falsas, superficiales, vacías, que moldean la identidad y los valores de los niños, adolescentes y jóvenes. Y también, como en el caso del asesino de Charlie Kirk, extremos de ideologías políticas que generan odio, corrupción, falsas realidades. Y así existen otras corrientes que quizá debamos revisar, pero bueno, no hay tiempo para poder
hacerlo en estos momentos, ¿no? Para que quede bien claro, estas corrientes tienen algo en común. Desplazan a Dios del centro y colocan al hombre en su lugar. A diferencia de la fe en Cristo, esta no es una ideología humana, sino una revelación divina que da sentido, propósito y esperanza de vida eterna. Ahora, siempre me he preguntado en qué momento sucedió todo esto. Mi respuesta es desde que sacamos a Dios de las escuelas, desde que dejamos de hablar a Dios en nuestros hogares, con nuestros hijos, desde que dejamos que se use mal el Internet, los medios de comunicación con programas basura que dañan las mentes y sobre todo viaja de la mente al corazón. Ahora, no es mi intención debatir, ni mucho menos en estos momentos tomar para poder hablar sobre las distintas ideologías o sesgos políticos, pero sí hacer un llamado y dar una voz de alerta de lo que está sucediendo y que avanza y mina la mente de nuestros hijos, de las nuevas generaciones día a día, y que muchas veces hemos preferido ignorar o simplemente bajo la frase, ya están grandes, que ellos tomen sus propias decisiones o cuando crezcan las tomarán. Nos mantenemos al margen y no aconsejamos. Elegimos mantenernos distantes con la excusa de tantas ocupaciones que tenemos. Dejamos de lado nuestra principal prioridad, que es la educación en valores, en ética, conforme a la palabra de Dios, y hacer unos verdaderos guías espirituales, y así no permitir que sus mentes sean influenciadas. En más de una ocasión me han preguntado, si existe Dios, ¿por qué la maldad? Bueno, ahí tenemos parte de la respuesta, pues. La maldad nace en el corazón humano. Y esto refleja solo una cosa, que la maldad en realidad refleja la necesidad de Dios. La maldad es fruto de esa libertad que Dios dio al ser humano de poder elegir, amarlo o rechazarlo. El problema entonces no está en Dios, sino en el corazón del hombre que decide apartarse de él, influenciados en parte por estos pensamientos ideológicos. Pero una buena noticia, Dios no es indiferente al mal. No nos dejemos engañar. Dice el libro de Romanos, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por causa de nuestra maldad, de nuestros pecados y para que nuestro corazón sea transformado para ser reconciliados con Él. Déjame decirte una vez más, lo que se enseña afuera, influenciado por estas ideologías y filosofías humanas que buscan alejarnos por Dios, ofrecen solo una confusión. Cristo, en cambio, nos ofrece identidad, verdad y propósito. Estas ideologías quieren robar la fe de nuestros hijos. Le dicen que no hay verdad, que pueden elegir una identidad, que lo importante es tener dinero o placer. Pero la palabra de Dios nos recuerda que en Cristo tenemos identidad, la verdadera identidad, un propósito y la verdad. Y por lo tanto, como padres, tenemos la obligación en amor de mostrarles con nuestro ejemplo y recordarles que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y te voy a compartir un pasaje que está en el libro de Deuteronomio, que dice, el capítulo 6, versos 6 y 7, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselas a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es momento de salir al frente, entonces, contra todo este sistema que daña esa mente e identidad de nuestros hijos. Y hago un llamado a asumir nuestra responsabilidad como padres o guías espirituales o responsables directos de estas nuevas generaciones y enseñarles la verdad. Como dice el libro de los Proverbios, el capítulo 22, verso 6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. No podemos quedarnos con los brazos cruzados ni delegar a otros la formación de nuestros hijos. Cuidemos sus mentes como un tesoro, llenándolos de amor, verdad y fe. Seamos su principal ejemplo de vida. No dejemos de hablar con ellos, no dejemos de orar con ellos y mostrarles que en Cristo se encuentra la verdadera identidad, el verdadero propósito y la verdadera libertad. Y te regalo un último verso de un salmo. Como me dijo una vez un amigo, ¿hoy leíste los salmos? Están muy buenos. El Salmo 127, verso 3 dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y nuestra misión
es protegerlos, instruirlos y prepararlos para brillar como hijos de Dios en medio de toda una generación confundida. Para ello, debemos nosotros dar ese primer paso de acercarnos a Dios y rendir a Él nuestras vidas. ¿Quieres hacerlo? Acércate al Señor en oración y pídele que te dé sabiduría y pídele que more en tu corazón y empieza con algo muy sencillo, llamar a tus hijos, conversar, darte un tiempo con ellos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, cenando, tomando un lonche, desayuno, una salida, pero no dejes de hacerlo. Que Dios te bendiga.